Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de VBA Excel. Estábamos realizando en el último vídeo una práctica guiada e intentando aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso y algunos conceptos nuevos. Y habíamos conseguido crear un archivo que al abrir ocultaba dos de las hojas, en una de las cuales se encontraba la base de datos, en otra una zona de criterios, y habíamos automatizado la acción de crear filtros avanzados para extraer los artículos que hay en esa base de datos en función de un país. Habíamos construido un combo box, un menú desplegable, para que el país lo podamos elegir de este menú y en función del país que escojamos, pues aquí aparecen los artículos que hay en la base de datos pertenecientes al país de turno, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar mejorando esta práctica en este punto donde lo dejamos y os comenté en el último vídeo que lo primero que veríamos en este sería cómo ocultar realmente unas hojas de cálculo, ¿no? Porque este libro tiene tres hojas, una que se llama artículos, otra criterios y otra resultados, dejando únicamente visible la hoja de resultados para que el usuario que está manejando este archivo de Excel, ¿no? Para el usuario que esté filtrando los artículos, no pueda manipular la base de datos ni manipular la zona de criterios porque realmente no lo necesita. Lo que conseguimos con esto es que una persona que no conoce el manejo de Excel o que no lo conoce en profundidad y no sabe realizar filtros avanzados, bueno, pues pueda realizar el filtro de manera sencilla, siempre ocultándole las hojas que no necesita manipular. Sin embargo, lo que comentábamos en el último vídeo es que cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento de Excel sabe que situando el ratón en la pestañita de la hoja, en la parte de abajo, y pulsando el botón derecho, bueno, pues se habilita un menú en el cual hay una opción que es mostrar, que sirve para mostrar las hojas ocultas, con lo cual un usuario que entra en este archivo de Excel, bueno, pues pulsa con el botón derecho, le da la opción de mostrar y ya salen aquí las hojas que hemos ocultado, artículos y criterios. Entonces, esa persona podría perfectamente, por ejemplo, abrir la hoja artículos y ya aquí me estaría manipulando la base de datos, ¿no? Voy a volverla a ocultar. Entonces, se trata de ocultar estas hojas de cálculo de una manera mucho más segura para que al pulsar el botón derecho, ni siquiera pulsando el botón derecho nos deje habilitar o nos deje manipular este menú de mostrar y por lo tanto no nos deje ver las hojas ocultas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues es bastante sencillo. Tal y como tenemos nosotros el código realizado hasta ahora, para ocultar estas hojas por completo habría que hacer lo siguiente. En primer lugar, abrir el editor con Alt F11 o bien, ya sabéis, desde la ficha programador Visual Basic. Es decir, perdón, que me he ido sin querer del libro. Desde la ficha programador decía botón Visual Basic. De cualquiera de las dos formas abrimos el editor. Una vez que hemos abierto el editor, nos tenemos que fijar en el explorador de proyectos, donde aparecerá en el proyecto activo, en el proyecto en el que estamos trabajando, una carpeta que se llama Microsoft Excel Objetos, en la cual aparecen pues, las hojas de cálculo que de momento tiene nuestro libro y el propio libro, que sería el objeto This Workbook, ¿no? Bueno, pues se trata de seleccionar las hojas que quiero ocultar de manera más segura, haciendo un clic encima de ellas, por ejemplo, la hoja artículos, y desde el panel de propiedades buscar la propiedad visible y decirle que en vez de Hidden, XLSheet Hidden, que es lo que hicimos en vídeos anteriores, elegir otra opción que es Very Hidden. Entonces, con estas opciones, lo voy a hacer también para la hoja 3. Con esta opción de Very Hidden, lo que conseguimos es que la hoja, pues como bien dice la propiedad, esté muy oculta, de manera que ni siquiera pulsando el botón derecho podríamos mostrar esas hojas. Eso en primer lugar. Recuerdo que si habéis perdido el explorador de proyectos o, sobre todo en este caso, la ventana de propiedades, estas ventanas se muestran y ocultan desde el menú Ver del editor de VBA. Dentro de Ver, pues aquí tenéis explorador de proyectos y propiedades por si alguien no las tiene. Bien, pues hecho esto, si yo ahora mismo minimizo el editor y me voy a mi libro de Excel, si yo ahora pulso, igual que hice antes con el botón derecho en la hoja de resultados, pues fijaos como ya ni siquiera se activa el menú de mostrar, con lo cual una persona que pulse con el botón derecho en esta hoja no podría ni siquiera así mostrar las hojas ocultas, ¿no? Seguramente os estáis preguntando que es cierto que una persona que no sepa mucho de Excel, bueno, pues quizás lo intente así, ¿verdad? Pero una persona que ya tenga bastantes conocimientos de Excel sabrá que es muy probable que hayamos ocultado estas hojas desde el editor VBA, que es lo que hemos hecho ahora. Con lo cual esa persona, bueno, pues iría a programador Visual Basic o le daría Alt F11, volvería a abrir el editor y revertería los pasos que hemos hecho nosotros, es decir, las pondría otra vez o hidden o visible.
Para evitar esto también y que ni siquiera una persona que tiene conocimientos de programación en Excel pueda mostrar nuestras hojas, lo que habría que hacer sería proteger el proyecto con contraseña. Proteger el proyecto con contraseña y bloquearlo para la visualización implica que solamente sería posible abrir el proyecto y su código si conocemos esa contraseña. De manera que una persona que tenga muchos conocimientos, si no sabe la contraseña que le hemos dado al proyecto, ni siquiera podrá ver lo que hay dentro de este proyecto. Ni los objetos, ni los módulos, ni por supuesto el código VBA. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es muy sencillo. Botón derecho sobre la raíz del proyecto y en el menú contextual que nos sale, propiedades de VBA Project. Y al entrar en la ventana de propiedades de VBA Project, bueno, pues nos encontramos en la parte de arriba con dos pestañas. Hay una que es la pestaña protección, pues pulsamos en protección. Y en esta pestaña de protección, pues bueno, fijaros cómo hay un check, una casilla de verificación para activarla y bloquear nuestro proyecto para visualización. Al activar esta casilla lo que conseguimos es que no se pueda ver el proyecto desde el editor VBA. Bueno, pues sería activar esa celda, esa casilla, perdón, y a continuación establecer una contraseña que tendremos que confirmar. Bueno, pues la que cada uno quiera o considere oportuna. Hecho esto, lo que hay que hacer es aceptar la ventana, guardar cambios. Cerramos el editor, guardo cambios en el libro, cierro el libro y ahora, bueno, pues lo vuelvo a abrir. Y al volver a abrir este libro, bueno, pues si pulsamos con el botón derecho nos saldrá el menú y una persona que tenga conocimientos de Excel, fijaros cómo no sale el menú de mostrar, una persona que tenga conocimientos de Excel dirá, bueno, quizás han ocultado estas hojas desde el editor VBA, con lo cual esa persona se iría a programador y pulsaría Visual Basic o le daría Alt F11 para abrir el editor, pero como protegimos nuestro proyecto con contraseña, al abrir el editor, fijaros que el proyecto del libro activo, que concretamente sería este, está plegado, con lo cual no podemos ver nada. Y si lo intentamos desplegar en el más, entonces es cuando nos pide la contraseña que le hemos introducido. Si metemos una contraseña errónea, evidentemente nos dice que no es válida y no nos deja ver el proyecto. Cuando metemos la contraseña correcta y le damos a aceptar, es entonces cuando el proyecto se despliega y ya podemos tanto desplegar la carpeta de objetos como la carpeta módulos. Con lo cual, solamente nosotros podríamos cambiar la propiedad VERY-HIDDEN de las hojas. Si no recuerdo mal, en el menú que teníamos aquí en pantalla, el menú que filtra y que funciona perfectamente, bueno, pues este menú para que funcionara tenía que hacer varias cosas. En primer lugar, cuando hacemos clic en el menú tenía que mostrar tanto la hoja de la base de datos como la hoja de criterios, hacer el filtro y después de hacer el filtro y escribirlo en la hoja de resultados volverlas a ocultar. Claro, esto lo hace a una velocidad tal que pues, al ojo humano pues, le resulta inapreciable, ¿no? Y además introducimos una instrucción, si recordáis, que era screen updating igual false para que ni siquiera veamos el parpadeo de Excel al pasar de una hoja a otra, ¿no? Luego entonces esto permanece de manera invisible al usuario, pero realmente lo que hace es eso, realmente cada vez que elegimos un país lo que está haciendo es, de manera rapidísima, es mostrar las dos hojas, hacer el filtro y volverlas a ocultar, ¿no? Porque si no mostramos las hojas no puede ir a seleccionar datos ni filtrar nada. Con lo cual, en este menú que tenemos aquí, también necesitamos incluir la instrucción de VERY-HIDDEN, es decir, en este menú donde en algún punto le estamos diciendo que oculte las hojas, sobre todo al final de realizar el filtro, habrá que decirle que las deje de nuevo en VERY-HIDDEN, porque en cuanto manejas el filtro, en cuanto manejas el desplegable, si pulsamos con el botón derecho, vemos que otra vez vuelve a habilitarse mostrar. ¿Esto por qué es? Bueno, pues mira, voy al editor. Esto ocurre porque, concretamente aquí, efectivamente, este es el código asociado al menú desplegable, al combo box. Cuando ya hemos llamado a las funciones pertinentes y ya hemos hecho el filtro, concretamente en esa instrucción, bueno, pues lo siguiente que hacemos es ocultar de nuevo las dos hojas, tanto artículos como criterios. Sin embargo, fijaros que las estamos ocultando desde código con el valor XLSID hidden de la propiedad visible, ¿no? Habría que decirle XLSID very hidden para que cuando la oculte, pues la deje muy oculta. Es decir, aquí simplemente agregamos un very, con lo cual le estamos diciendo muy ocultas, tanto a la hoja artículos y a la hoja criterios, con lo cual cada vez que pulsemos en el combo, pues seleccionará los datos, hará las hojas visibles, filtrará y después de filtrar las dejará otra vez muy ocultas. Entonces, hecho esto, voy a minimizar el editor un segundo. Ahora, cuando yo pulse en el menú, por ejemplo, ahora que acabo de pulsar y he filtrado los artículos italianos, si me voy
a la hoja y le doy al botón derecho, vuelve a estar deshabilitada la opción de mostrar, ¿no? Pues esos dos pasos habría que hacer, es decir, tanto hacerlo desde la ventana de propiedades como hacerlo en el código, si es que en el código tenemos en algún sitio la instrucción de que las hojas se oculten. Hecho esto, bueno, pues ya quedaría bien. Bien, llegados a este punto, pues llega el momento, creo yo, de completar la práctica y entrar en el mundo de los formularios. Los formularios en VBA Excel o los user form, que es lo mismo, ¿no? Formularios de usuario. ¿Qué son los formularios de usuario? ¿Para qué sirven? ¿Qué nos permiten hacer? Los formularios de usuario se utilizan para varias cosas en Excel, con varios propósitos. Hay quien los utiliza a modo decorativo, para que cuando se abra un libro de cálculo, pues aparezca un formulario, que no es ni más ni menos que una ventana emergente, pues en el centro, por ejemplo, dando la bienvenida al usuario, o saludando, o dando unas instrucciones, etc. Es decir, para lanzar mensajes al usuario, ¿no? Se pueden utilizar para eso y hay gente que los utiliza para eso. Otro propósito que tienen los formularios es poder manejar parte de la información que aparezca en nuestras hojas de cálculo, en el libro de Excel, pues manejarlas desde el formulario. Es decir, si necesitamos manipular información en una hoja de cálculo, introducir datos, extraer información, etcétera, bueno, pues todas esas operaciones hacerlas desde el formulario, que si lo hacemos bien siempre será más cómodo que hacerlo desde los menús de Excel, ¿no? Y otro propósito, pues, es crear lo que se llama una aplicación cerrada. Una aplicación cerrada. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en que cuando abrimos Excel se nos abre un formulario a modo de panel de control, desde el cual vamos a manejar absolutamente pues, todas las funciones que tengamos que usar en ese libro en concreto. Y cuando cerramos el formulario, que se cierre también Excel. De manera que en ningún momento le dejamos al usuario que esté manejando ese archivo manipular ni las hojas de cálculo directamente, ni manipular los menús de Excel, ya que el formulario se abre siempre de manera modal. ¿Qué quiere decir que se abre de manera modal? Que se abre en primer plano. Es la típica ventana emergente que no te permite manipular con el ratón lo que tenemos en segundo plano, tampoco te permite minimizarlo, etcétera, ¿no? De esta forma, bueno, pues lo que digo, podemos conseguir que en nuestro libro de Excel todo haya que hacerlo desde un formulario. Y yo creo que este pues sería un buen ejemplo, ¿no? Ya que hemos creado un libro en el cual hemos automatizado la tarea de filtrar información, ¿verdad?, de una base de datos, quizás sería buena idea crear un formulario desde el cual, pues lo que estamos haciendo ahora mismo, filtrar la información, pues se haga desde ese formulario y evitamos de esta forma que cualquier persona pues pueda manipular, estropearnos las hojas de cálculo desde las opciones de menú de Excel. Todo habrá que hacerlo desde el formulario, incluso este menú desplegable que tenemos aquí, pues que esté en el formulario. Bueno, pues es lo que vamos a ver a partir de este vídeo en adelante, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ver cómo crear un formulario, ver el aspecto que tiene y poco a poco iremos avanzando. Luego entonces, cuando podáis, si me estáis acompañando en la práctica, pues abrimos el editor con Alt F11. Aquí tenemos el proyecto en el que estamos trabajando, nuestro proyecto activo. Bueno, pues si yo quiero crear en nuestro proyecto un formulario, es tan sencillo como pulsar con el botón derecho en la raíz del proyecto, insertar y dentro de insertar user form. ¿Vale? Es decir, botón derecho, insertar user form. Otra forma, pues es como el que inserta un módulo. Seleccionamos con un clic el proyecto donde vamos a crear el formulario y una vez que está seleccionado, insertar user form. Pues cualquiera de las dos formas es válida, da igual, llegamos al mismo sitio. Bueno, pues creamos un formulario y aquí lo tenemos. Cuando creamos un formulario siempre se suele acompañar del cuadro de herramientas, donde están, como su nombre indica, las herramientas para construir este formulario poco a poco. Si alguno de los que estáis viendo este vídeo habéis utilizado formularios en Access, que seguramente pues muchos de vosotros sí lo hayáis hecho, pues es bastante parecido. Y además la finalidad pues es la misma, es decir, un formulario en Access, la finalidad que tiene es manipular la información que hay en tablas y consultas desde el formulario para evitar pues que un usuario que no deba, pues no manipule la información directamente en tablas y consultas, o un usuario que no sepa manejar Access pues pueda realizar consultas desde un formulario. Pues aquí la finalidad es la misma. Este cuadro de herramientas lo podéis mover para que no nos esté tapando el proyecto, y si por casualidad este cuadro de herramientas no os aparece o en un momento determinado lo perdéis, puede deberse a dos motivos.
Uno es que habéis pulsado en otro lugar diferente al formulario. Es decir, si yo con el formulario en pantalla hago un clic en un módulo, pues tengo seleccionado el módulo, ya no tengo seleccionado el formulario. Eso ocasiona que el cuadro de herramientas no aparezca. Pero esto que no os preocupe, porque si pinchas de nuevo en el formulario, vuelve a aparecer el cuadro de herramientas. Y otro motivo es que quizás le diste a la X del cuadro de herramientas, con lo cual lo cierras, y en este caso ya ni pulsando en el formulario puedes abrir el cuadro de herramientas. Si lo habéis cerrado, que sepáis que el cuadro de herramientas se puede mostrar y ocultar desde este botón que estoy señalando en pantalla, que tiene forma de martillo y llave inglesa, que tenemos en la barra de herramientas. Entonces, este botón sirve para mostrar y ocultar el cuadro de herramientas a voluntad. De momento yo lo voy a colocar aquí a la derecha para que no me moleste a la hora de ver mi proyecto. Como podéis observar, cuando creamos un formulario, el editor de VBA dentro de nuestro proyecto nos crea una carpeta que se llama formularios, donde almacena los formularios que vayamos creando. Al igual que ocurría con los módulos, crea una carpeta módulos donde va almacenando los módulos. ¿Cuántos formularios podemos crear por proyecto? Pues la verdad, yo nunca he llegado al límite. Yo he llegado a crear proyectos que tenían 8 o 9 formularios y no he encontrado ningún problema. No sé si tendrá un límite de 20 o de 30 formularios, pero vamos, que yo sepa no tiene límite, ¿no? En cuanto a cambiar el nombre al formulario, porque fijaros que por defecto lo llama userForm, igual que cuando insertas un módulo lo llama módulo 1, cambiar el nombre a un formulario se hace de forma exactamente igual a como lo hacemos con un módulo. Es decir, se selecciona el formulario con un clic en el explorador de proyectos y desde la ventana de propiedades, donde estarán las propiedades del formulario seleccionado, en la propiedad name, que es la primera, pues le podemos cambiar el nombre. Y lo voy a llamar, por ejemplo, mi panel, por llamarlo de alguna forma. Le damos al Enter para que coja el nombre y a partir de ahora este será el nombre que tiene el formulario y si nos fijamos en el explorador de proyectos, pues fijaros cómo efectivamente le ha dado ese nombre. Echando un vistazo al formulario, que de momento está vacío, porque tendremos que construirlo, podemos ver que aquí sigue apareciendo userForm 1, que es el nombre que le dio por defecto. Realmente este texto que aparece en la barra del título del formulario no es el nombre del formulario. Esto es lo que se denomina caption. Caption es el texto que aparece en la barra azul del formulario. Es decir, la propiedad caption lo que consigue manipular, modificar, es el nombre que aparece en la barra del título. Con lo cual, como queda muy mal, vamos a poner aquí otro nombre, por ejemplo, bienvenido o filtrar o cualquier cosa que se nos ocurra. Entonces, para eso hay que seleccionar el formulario en el explorador de proyectos, irnos a las propiedades del objeto seleccionado, es decir, las propiedades del formulario, y modificar una propiedad que es caption. Aquí la tenemos, la cual, modificándola, pues podemos cambiar ese texto que aparece ahí arriba, ¿no? Entonces, pulsamos dentro de la propiedad caption, la borramos, y voy a poner, por ejemplo, panel para filtrar base de datos, ¿no? Es un caption un poco largo, pero fijaros que si le dais al Enter, bueno, pues ya nos ha cogido ese texto y queda mucho mejor, ¿no? Más cosas. Bueno, pues este formulario por defecto tiene el tamaño que veis en pantalla y que estaréis viendo en la vuestra si me estáis acompañando en la práctica. Lo que se suele hacer es redimensionarlo desde la esquina inferior derecha para hacerlo más grande y que quede un formulario medio decente donde podamos ir introduciendo elementos que lo vamos a hacer a continuación. De todas formas, para que veáis lo que es un formulario en acción, pues lo que podéis hacer es un clic en la barra del título para asegurarnos de que el formulario está seleccionado y después o bien le dais a la tecla F5 o bien le dais al play como el que ejecuta un módulo. Entonces, pues si le dais al play, fijaros cómo nos lleva a la hoja de cálculo y nos aparece el formulario. Formulario que está vacío porque ni siquiera hemos empezado a construir, ¿no? Pero esto es un formulario, para que tengáis una idea. Pues se trata de ir incluyendo aquí controles desde el cuadro de herramientas para que toda la información de la hoja de cálculo se manipule desde este formulario. Como dije antes, la característica de este formulario es que se abre de forma modal. Esto quiere decir que se abre en primer plano y si intentamos manipular con el ratón la información que tenemos en segundo plano, hojas de cálculo, barras de menú, no te va a dejar. El formulario no tiene botón de minimizar, con lo cual no se puede minimizar. Sí que tiene un botón de cerrar, el cual de momento podemos cerrar para volver al editor. Veremos más adelante, seguramente en vídeos posteriores, cómo podemos decirle al formulario que al cerrar el mismo, es decir, respondiendo al evento cerrar formulario, pues nos cierre por completo Excel para que no ocurra esto. Si nosotros tenemos el formulario en ejecución, se trata de que el usuario manipule la información desde el formulario. Si el usuario puede cerrar el formulario y le dejamos en el libro, puede manipular la información que hay en el libro. Entonces, lo que digo es que se puede hacer, por supuesto,
se puede programar para que al cerrar el formulario no nos deje en Excel, sino que nos cierre Excel por completo, ¿no? Bueno, echando un vistazo al cuadro de herramientas del formulario, bueno, pues nos encontramos con diferentes controles o botones, dicho vulgarmente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos que se suelen utilizar más que otros, cierto es. Los que vamos a empezar a utilizar nosotros, no en este vídeo, que vamos a ir terminándolo ya, sino en el siguiente, pues son el control etiqueta, cuya utilidad únicamente es escribir texto dentro de un formulario, el control cuadro de texto, cuya finalidad es construir la típica casilla para que el usuario pueda pinchar y escribir información en esa casilla. No confundir con etiqueta. Etiqueta es un texto que no se puede clicar, no se puede pinchar. Un cuadro de texto pues es la típica casilla donde se puede pinchar, aparecerá el cursor y escribiremos. Tenemos los combo box, que es exactamente lo mismo que hemos introducido en nuestra hoja de cálculo para filtrar los países. Pues exactamente lo mismo, pero construyéndolo dentro del formulario. Y empezaremos por ahí seguramente. Luego tenemos el botón de comando, que es el botón normal y corriente que se puede clicar de toda la vida. Casillas de verificación, que también utilizaremos en esta práctica. Botones de radio. Y luego, bueno, pues herramientas comunes, además con Access, para aquellos que hayáis visto Access, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se llamaba esto? No me acuerdo. Esto te crea una carpeta con diferentes pestañas. Tiene un nombre que no recuerdo ahora, ¿no? Barras de menús también se pueden crear, botones de alternar, listas, en fin, se pueden crear muchas cosas diferentes, ¿no? Empezaremos nosotros en el próximo vídeo pues con estos 4 controles, las etiquetas, cuadros de texto, menús desplegables y botones de comando. Iremos construyendo un formulario poco a poco para que cuando lo ejecutemos, pues en vez de utilizar el desplegable que hemos construido hasta ahora en nuestro libro, pues utilicemos un desplegable dentro de nuestro formulario, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a dejar este vídeo aquí, que no quiero que se extienda más de lo necesario, y os invito a que permanezcáis atentos a próximas entregas. Hasta entonces, que os vaya bien.